Muy buen día, pues hace años no subo un video al canal y pues la gracia es que intenta revivirlo, entonces los suscriptores que quieran seguir viendo y que les guste el contenido pues pueden invitar a más personas para que el canal siga subiendo y pues pueda subir más videos. Entonces el video de hoy va a ser un relato, va a ser La ventana sellada de Ambrose Bierce y comienza así. En 1830, a escasas millas de lo que hoy es la ciudad de Cincinnati, se extendía un inmenso bosque, casi virgen. En medio de él se encontraba una pequeña cabaña, con su estufa de leña, sus techos de tablas torcidas sostenidas por vigas transversales y sus paredes de barrio agrietado. Tenía una sola puerta y enfrente una ventana. Esta, sin embargo, estaba sellada, y nadie recordaba cuándo ni por qué la habían sellado. Supongo que son pocas las personas que hoy alguna vez supieran el secreto de aquella ventana, y yo soy uno de ellos, como habrán de ver. En esta cabaña solo vivía un hombre, y dicen se llamaba Murlock. Aparentaba tener unos 60 años, pero en realidad solo tenía 50, algo que no era la edad. Lo había envejecido, su cabello y su larga y espesa barba eran canosos. Sus ojos grises, sin brillo, estaban hundidos y su rostro estaba surcado por algunas arrugas. Era alto y delgado, con hombríos caídos como los de un cargador. Yo nunca lo vi. Todos estos detalles me los contó mi abuelo, por quien también supe la historia de este hombre cuando yo apenas era un niño. Él lo había conocido como vecino suyo por aquella época. Un día encontraron a Murlock muerto en su cabaña. Como se sabe, no era tiempo ni lugar para forenses ni periódicos, y supongo que todos estuvieron de acuerdo en que había muerto por causas naturales. De no ser así, no lo habrían dicho y yo lo recordaría. Solo sé que su cuerpo fue encontrado cerca de la cabaña, junto a la tumba de su esposa. Esto cierra el capítulo final de su verdadera historia, excepto que años después, acompañado por un alma intrépida, entré en el bosque y me acerqué lo suficiente a la arruinada cabaña para tirarle una piedra y escaparme. Así evitar al fantasma que todo muchacho bien enterado de lo que había pasado sabía que vagaba por allí. Pero hay un capítulo anterior, el que me contó mi abuelo. Cuando Murlock construyó su cabaña y empezó a utilizar su hacha para despejar el terreno, mientras su rifle le servía para cazar, él era joven, fuerte y lleno de esperanzas. En la región oriental, de la que había contraído matrimonio, tal como era la moda, con una joven que era en todos los sentidos digna de su honesta devoción, y quien compartió los peligros y las privaciones con un espíritu voluntarioso y un corazón entusiasmado. No se conoce registro de su nombre, no se sabe nada de sus encantos, tanto en lo que concierne a los físicos como a los morales, aunque hay libertad para la duda y la sospecha, pero que Dios me perdone si yo llegara a hacerlo. Del efecto y alegría que cada una sentía por el otro habían suficientes testimonios. Un día Murlock regresó de cazar y encontró a su esposa postrada por la fiebre. Deliraba. No había ni un solo médico, ni un solo vecino a 100 millas, ni ella se encontraba en condiciones para que él abandonara y fuera a pedir ayuda. Así fue que se dedicó a la tarea de cuidarla, pero al terminar el tercer día, ella perdió el conocimiento y murió. De acuerdo con lo que sabemos del carácter del hombre, gracias al esbozo dibujado por mi abuelo, nos aventuramos a añadir algunos detalles. Cuando se convenció de que ella había muerto, Murlock tuvo la sensatez suficiente para recordar que los muertos deben ser preparados para su entierro. Mientras llevaba a cabo este deber sagrado, hacía ciertas cosas de forma incorrecta, y las otras que hizo bien las hizo varias veces. Sus ocasionales fracasos en llevar a cabo algunos actos simples y ordinarios lo invadieron de asombro, como ese borracho que se maravilla ante la suspensión de las familiares leyes naturales. También se sorprendió por no haber llorado, igual sintió un poco de vergüenza. Seguramente es de gente insensible no llorar por los muertos. Mañana, dijo en voz alta, tendré que hacer el ataúd y cavar la tumba. Y entonces la extrañaré, cuando ya no la vea. Ahora está muerta. Desde luego, pero está bien. Debe estar todo bien de alguna manera. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Se puso de pie junto al cuerpo. La luz dentro de la cabaña era cada vez más débil. Le arregló el cabello y luego realizó los toques finales del sencillo arreglo. Todo lo hacía mecánicamente, pero con cierto cuidado. Por eso se había instalado en su conciencia la convicción de que todo lo hacía bien. Él no había tenido ninguna experiencia con una pena de esa magnitud. No sabía que había sido golpeado de esa manera. Fue un sentimiento que vendría más tarde y no se iría jamás.
La pena es un artista que maneja poderes tan diversos como los instrumentos en los que se ejecuta sus marchas fúnebres, evocando en algunas las notas más brillantes y agudas, y en otros las suaves y graves cuerdas que laten recurrentemente como el lento retumbar de un tambor. Algunas almas se sobresaltan, otras quedan estupefactas, otras como si las hubieran atravesado una flecha para volverlas más sensibles. Supongamos que Murlock fue afectado de esta manera, ya que, y aquí tenemos más certezas que conjeturas, tan pronto como terminó su piadoso trabajo, se sentó en una silla junto a la mesa sobre la que reposaba el cuerpo, y notó cuán blanco parecía su perfil en la densa oscuridad. Puso los brazos sobre el borde de la mesa, y dejó caer su cara dentro de ellos. Estaba exhausto, y no había lágrimas en sus ojos. En ese momento llegó a través de la ventana un sonido largo y sollozante, como el grito de un niño perdido en las lejanas profundidades del bosque oscuro, pero el hombre no se movió. Otra vez y más cerca que antes, resonó en su oído. Tal vez era una bestia salvaje, o de pronto un sueño, porque Murlock estaba dormido. Algunas horas más tarde, como se supo después, estaba inconsciente. Vigía, despierto, levantó la cabeza entre sus brazos y escuchó con atención sin saber qué era. Allí en la negra oscuridad, junto a la muerta, recordó todo sin sobresaltarse. Esforzó sus ojos para ver, pero no vio nada. Ahora tenía los sentidos alertas, la respiración suspendida, la sangre detenida en su flujo como si ayudara al silencio. ¿Quién o qué lo había despertado y dónde estaba? Repentinamente la mesa se sacudió bajo sus brazos, y en ese mismo momento escuchó, o creyó oír, un paso suave, y otro, sonidos como los pies descalzos sobre el piso. Estaba aterrorizado, paralizado. No pudo girar ni moverse, esperó y esperó allí en la oscuridad a lo largo de aparentes siglos de un terror, tal como el que uno puede sentir y sobrevivir para contarlo. Trató de pronunciar el nombre de la muerta, estiró la mano para saber si ella aún estaba sobre la mesa. Su garganta no respondía, los brazos y manos parecían de plomo. Entonces sucedió algo mucho más espantoso. Un cuerpo pesado apareció haber sido lanzado contra la mesa, con un ímpetu tal que la empujó contra su pecho con una fuerza que casi lo tira al suelo. En ese instante, oyó y sintió la caída de algo sobre el piso con un golpe tan violento que toda la casa fue sacudida por el impacto. Después vino un forcejeo y una confusión de sonidos imposibles de describir. Murlock se levantó. El terror había tomado un completo control de sus facultades. Estiró las manos sobre la mesa. No había nada allí. Hay un punto en el que el terror puede volverse locura. La locura incita a la acción. Sin esa intención clara, sin motivo que no fuera el descontrolado impulso de un loco, Murlock se lanzó contra la pared. Con alguna dificultad encontró su rifle cargado, y sin apuntar le disparó. A la luz del fogonazo que iluminó vivadamente, como un relámpago, la habitación, Murlock vio una enorme pantera que arrastraba el cadáver de su esposa hacia la ventana, con sus dientes clavados en la garganta de la muerta. Después, la oscuridad era más negra que antes, y todo quedó en silencio, y cuando volvió en sí, el sol estaba alto, y el bosque despertaba con las canciones de los pájaros. El cuerpo de la mujer yacía cerca de la ventana, donde la bestia lo había dejado cuando huyó, espantada por el ruido y el fogonazo del rifle. Las ropas estaban desgarradas, el cabello largo desordenado, las extremidades eran estiradas en todas direcciones de su garganta. Horrorosamente lacerada, había manado un charco de sangre. No coagulaba todavía por completo. La cinta con la cual Murlock lo había sujetado a las muñecas estaba rota. Las manos fuertemente apretadas. Entre los dientes de la mujer aún estaba un pedazo de oreja de la pantera. Y ese sería pues el cuento para dar como una especie de reanimación al canal, La ventana sellada de Ambrose Bierce. Y antes de terminar el video, sí me gustaría darle un agradecimiento especial a Stephanie. En serio, gracias por darme las fuerzas para continuar.